Hechos, capítulo 10, vamos a dar inicio a este capítulo, terminamos el capítulo 9, que estábamos en Jope con Pedro, y ahora va a haber una transición a lo que es Cesarea, y Hechos 10 marca la tercera etapa del cumplimiento de Hechos 1.8, y esto es llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Hechos 1.8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y ahora dice, y hasta lo último de la tierra. O sea que han pasado 10 años desde la gran comisión, Hechos capítulo 1, y el mensaje ya alcanzó Jerusalén, Judea y Samaria. Ahora Dios va a abrir la puerta de una manera formal a los gentiles. Los gentiles son los que no son judíos, mostrando que la salvación también es para todas las naciones. Hoy vamos a estudiar nada más del versículo 1 al 8. Vamos a aprender de Cornelio, un hombre moral, religioso y respetable que estaba perdido. Cornelio, un hombre bueno, pero perdido sin Cristo. Dios quiere darle su gracia y abrir el camino del evangelio a cada persona aquí en el mundo. Vivimos en un mundo donde la gente piensa que para ser salvo es por ser religioso, por portarse bien, por hacer cosas buenas. Pero la Biblia enseña que cuando una persona responde a esa luz que Él le da, es suficiente para que él pueda creer en Cristo. No todos van a ser salvos si no creen en Jesucristo. Y la única manera de ser salvo es a través del evangelio. Pero recuerde, esa luz se manifiesta a todos los hombres. En Tito 2:11 dice así la Biblia: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A quién dice ahí? A todos los hombres. Y Hechos 10 nos muestra que Dios no ignora al que le busca sinceramente. Él guía, prepara y envía a alguien para predicarle a aquel que está buscando de Dios. Ahora, mira, este capítulo confronta algunos errores comunes. Primero es pensar que el hombre se puede salvar por ser bueno. Aquí vamos a ver un hombre que es piadoso, un hombre que es temeroso de Dios, pero estaba perdido. Tenía religión, pero no tenía a Cristo. Vamos a también confrontar la regeneración bautismal, porque hay gente que enseña que para ser salvo tiene que bautizarse. Sin embargo, aquí Cornelio y su gente van a ser salvos, van a recibir el Espíritu Santo y no se habían bautizado, porque una persona se salva solamente por creer en Jesucristo. Pero también vamos a confrontar que el creer que el hombre es incapaz de responder a Dios antes de ser regenerado. Y eso trata de la enseñanza de la Reforma o aquellos que le llamamos calvinistas. Nosotros creemos que Dios le da la oportunidad a cada persona a tener esa luz para recibir a Cristo. Sin embargo, Cornelio es una evidencia bíblica. Yo creo que es la evidencia más grande de una persona que no es salva, no es creyente y estaba buscando a Dios. Una persona que no tenía al Espíritu Santo, no había escuchado el Evangelio, sin embargo, él oraba a Dios siempre y Dios oyó su oración. Cornelio es la evidencia bíblica de un hombre que no regenerado puede temer a Dios, hacer el bien, sentir convicción, orar, buscar y aún no es ser salvo. Pero Dios honra esa búsqueda. Voy a explicar a la luz de la Biblia cómo es que una persona incrédula busca a Dios. ¿Qué pasa con aquellos que están en las islas, en las sierras, donde no hay quien les predique el Evangelio? ¿Qué pasa con ellos? ¿Tendrán oportunidad o simplemente es Dios injusto? Es lo que vamos a aprender en este capítulo. Ahora mire, Hechos 10 es un momento clave en la historia del Evangelio. Recuerde que hasta aquí la salvación había llegado principalmente a judíos y a samaritanos. Ahora Dios abre la puerta a los gentiles con un hombre que se llama Cornelio, un centurión de Cesarea, y Pedro está en Jope y él va a ir a predicar el evangelio. Cornelio oraba, recibe una visión, y ahora Dios le manda a Pedro a que le predique el evangelio. Entonces es lo que vamos a ver el día. ¿Estamos listos, hermanos? Vamos a cubrir nada más una sección de Hechos 10 y estoy muy emocionado por esta sección. Note conmigo el número 1, vamos a ver la visión de Cornelio. La visión de Cornelio. Cornelio era un hombre moral y religioso, pero todavía sin la salvación de Cristo. En estos versículos veremos cómo Dios usa una visión para despertar a Cornelio y guiarlo hacia el mensaje del evangelio. Escriba conmigo ahí la posición de Cornelio. ¿Quién era Cornelio y cuál era su trabajo? Hechos 10, versículo 1, nos dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, note, centurión de la compañía llamada La Italiana. ¿Él era qué? Era un centurión. Ahora, ¿qué significa ser un centurión? Es normalmente ser un capitán de 100 hombres. La palabra centurión proviene del latín, que es centurio, oficial al mando de una centuria. Y centuria significa el que manda a 100 soldados, centurión. Ese era su trabajo. Y él era parte del ejército romano. Note que dice ahí que él era de una compañía llamada La Italiana.
Y eso está debajo de un ejército romano. Usted puede ver en el mapa, aquí lo que le puse, la estructura. Él está abajo, que es las centurias. Las centurias se componen de 100 soldados. ¿Cuántos soldados? 100. Pero vamos a empezar desde arriba, las legiones. La legión es la unidad militar más grande con 6,000 soldados. Una legión en la Biblia, ¿cuántos tiene? 6,000. Y es guiada por un hombre que le llaman el tribuno. Los tribunos militares eran oficiales de alto rango dentro de la legión. Usted puede ver, por ejemplo, en Juan 18, versículo 12, dice entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. ¿Sí ve ahí la compañía de soldados? Esta es la legión. ¿Y quién estaba con ellos? Dice ahí el tribuno, el oficial romano superior, comandante. Entonces, ¿cuántos fueron a prender a Jesús? No sabemos si fueron 6,000, pero este hombre tenía bajo su mando por lo menos 6,000 hombres. Y el mismo tribuno fue. Esto muestra el poder de los judíos para prender a Jesucristo. Este era un hombre muy, muy importante. Ahora siempre que usted encuentre la palabra tribuno, lo va a hallar en los evangelios y los va a hallar en el libro de Hechos, va a saber que es el oficial con un alto rango dentro del ejército romano, que es la legión. Después vemos compañías. Esas son unidades que forman parte de una legión. Son 600 soldados. Entonces, ¿cuántas compañías hay bajo una legión? 10. Muy buenos, son buenos para matemática. Pero después existen los manípulos, que es una antigua unidad militar de 200 soldados. Y las centurias eran entonces la unidad básica del ejército romano, que son ¿cuánto? 100 soldados. Aquí está muy sencillo cómo los romanos organizaban su ejército. Eso significa que Cornelio era un hombre muy importante. Mire, 6,000 soldados, 600, 200 y 100. ¿Cuántos tenía Cornelio? Cornelio tenía 100. Este hombre estaba orando y este hombre tenía 100 hombres bajo su mando. Entonces, mire, era un hombre que tenía un poder de poder guiar a las demás personas, y tenía él 100 personas bajo él. Entonces, aquí le doy la representación para que vea, porque ustedes algunos necesitan caricaturas para poder aprender. Y este hombre se divide 100. ¿Cuántos hay en una legión? No, una legión tiene 6,000. ¿Cuántos tiene una centuria? Son 100. ¿Cuántos tiene entonces el manípulo? 200. ¿Y cuánto tiene la legión? Son 6,000. Imagínense, son muchos soldados. Usted escucha 6,000, pero imagínense tanta gente bajo un solo hombre. Qué bendición. Y este hombre era un hombre humilde. Cuando usted ve a los soldados o a los centuriones en la Biblia, siempre eran mostrados como una persona humilde. Y esta es la identidad. Escriba letra B, por favor, ahí, la identidad de Cornelio. Él era parte de una banda o de un grupo llamado ¿cómo? La Italiana. Ahora, la Italiana es un grupo de soldados. Era compuesta por romanos, escuche esto, que se unieron voluntariamente al ejército romano. ¿Qué es la diferencia a uno que es voluntario y a alguien que es reclutado? Cuando usted piensa en uno que fue reclutado, él no quiso ir a la guerra. Hicieron una leva. En los tiempos romanos forzaban a muchos a ir a la guerra. Decían, tú vente con nosotros. Pero ellos eran considerados especiales porque ellos eran romanos y voluntariamente se unieron al ejército. Y él pertenecía a ese grupo. Ahora me salté este pasaje, pero mire Hechos 27:1, antes de la B. Dice ahí, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunas otras personas a un centurión llamado Julio, de la compañía ¿qué? Augusta. Entonces note que había diferentes compañías especiales. Y el hecho que diga que es italiana significa que era muy especial. Vemos letra B, la identidad de Cornelio. Hechos 10:1 dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Ahora, ¿qué quiero decir con su identidad? Él era un romano que vivía en Cesarea. No lo confunda con los centuriones en el libro de Mateo o en el libro de Lucas. Ellos son de otras ciudades, ellos son de Capernaum y algunos son los que ayudaron benefactores de la sinagoga. Hay gente que quiere decir que son los mismos. Quiere decir que ellos piensan que es la misma persona, pero no, él estaba en Cesarea. El hombre en Mateo 8, él fue salvo en ese momento. El hombre en Lucas también fue salvo. Y el centurión que estaba en la cruz, a la punta de la cruz de Jesús, también fue salvo, quizás en Marcos 15:39. Pero note que aquí vemos a este hombre que se distingue de los demás centuriones. Este no es el mismo centurión. Escriba letra C, por favor, el carácter de Cornelio. El carácter de Cornelio.
Y aquí nos va a dar una lección a nosotros los cristianos, los creyentes, porque este hombre no es salvo. Este hombre no tiene el Espíritu Santo morando en él, pero él vive mejor que muchos cristianos. Él vive una vida recta, piadosa delante de Dios, sin tener al Espíritu Santo morando en él. Hechos 10:2, ¿están conmigo ahí? Note lo que dice, piadoso y temeroso de Dios. ¿Con quién? Con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo. Mire, y oraba a Dios siempre. Ahora, Cornelio probablemente fue un convertido al judaísmo. Se le llama un prosélito. En alguna otra ocasión enseñaré el proceso de un prosélito, pero el prosélito es un hombre temeroso de Dios que se identifica con Dios, pero no llega al pleno pacto de Israel. Por eso Pablo tuvo que escribir en Efesios capítulo 2 que de dos pueblos hizo un pueblo. Ya juntó al gentil y al judío en Cristo, derribó ese muro que dividía. Y ahora en Cristo ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esas divisiones culturales. Tampoco divide en la importancia el hombre y la mujer. Mismo Pablo escribe en Gálatas, ya no hay hombre y no hay mujer, no hay esclavo ni libre. En Cristo todos tenemos el mismo valor. Para eso se refiere en cuanto a la salvación, no al rol que cada quien tiene. Sin embargo, este hombre, sin duda, era un hombre bueno, porque dice que era moral, respetable, generoso y devoto en la oración. Sin embargo, escuche esto, la bondad humana nunca ha sido la base para salvación. La Escritura muestra que uno puede estar cerca, pero aún fuera del reino. Marcos 12:34 dice así, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás, ¿qué dice ahí? No estás lejos del reino de Dios. Este versículo enseña que una persona puede estar cerca intelectualmente, cerca moralmente, cerca religiosamente y aún no ha habido entrado. Aún no puede entrar. La salvación no se alcanza por bondad, moralidad, esfuerzo religioso, sino únicamente por la fe en Cristo y su palabra. Es la única forma. Note conmigo el carácter religioso de Cornelio. La salvación no se alcanza, pero mire lo que dice la Biblia ahí, era un hombre piadoso. Significa que demostraba devoción y reverencia hacia Dios, al Dios de Israel. Era un hombre con reverencia, un respeto, devoción. Note que dice, temía a Dios. Él reconocía la autoridad divina sobre su vida, pero dice que la temía a Dios conjunto con ¿quién? Con su familia. Eso muestra también su liderazgo, no solamente aquí, pero después, en el mismo capítulo, vemos que él reunió a su familia y a sus amigos. Qué importante es que usted, padre, sea el líder espiritual de su familia. El padre debería guiar a su familia, pero se guía con ejemplo. Seguía siendo piadoso, seguía siendo temeroso, y no hay que rogar, y no hay que amenazar, y no hay que insultar. Simplemente dice uno, yo vivo y sigo a Dios, ustedes síganme, y la familia siempre responde. Importante es ser un hombre que guía a su familia con temor. Note también que dice la Biblia que hacía limosnas, era generoso y benevolente hacia los necesitados. Las limosnas es dar dinero al pobre. No es dar ofrendas a la iglesia. A veces la gente habla de usar limosna y usan también el ejemplo que dice que tu mano derecha no sabe lo que dice tu izquierda. Eso es limosna. ¿Qué es la limosna? Es darle una ayuda a una persona necesitada. Y la limosna se debe dar sin que nadie lo sepa. Cuando hay campañas de presidencia, ahí reportan cuánto día caridades. Eso es contrario a las Escrituras. El creyente bíblico nunca debe dejar saber a quién le da. No debe sacarse fotos, grabarse, subir en línea. Mira, ayudé a este pobre. Le compré ropa, le compré zapatos, La limosna se hace en privado delante de Dios. Y aquí Dios está testificando de que este hombre era generoso, hacía limosnas al pueblo. Pero mire, oraba siempre, tenía disciplina espiritual constante. Era piadoso, temía a Dios, hacía limosnas, oraba. Sin embargo, la Escritura dice claramente que no era salvo. Se lo voy a probar en Hechos 11:14. Use su Biblia, por favor, y vaya al versículo 14. Aquí Pedro está dando el relato de lo que sucedió en el capítulo 10. Es una repetición de esta historia. Dice, Él te hablará palabras por las cuales serás, ¿qué dice ahí? Serás salvo, tú y toda tu casa. Significa que no era salvo. Este pasaje claramente indica que Cornelio no era salvo. Capítulo 10, versículo 44 nos indica también que no había sido regenerado, no tenía el Espíritu Santo morando en él.
Hechos 10:44, dice así la Biblia: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso, y lo que Pedro predicó fue el Evangelio. El 45 dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban, ¿en qué dice ahí? En lenguas, y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Este pasaje claramente está diciendo que ellos escucharon, y mientras escuchaban creyeron, el Espíritu fue derramado en ellos. La palabra lenguas en el libro de Hechos es dialecto. Empezaron a hablar dialecto y los judíos lo entendían. Los fieles de la circuncisión son aquellos que no se habían convertido completamente al cristianismo. Aún retenían cosas de la ley, a la ley ceremonial. Pero este pasaje dice que ellos ahora estaban hasta hablando en lenguas, lo que era el don del Espíritu Santo, igual como sucedió en Hechos capítulo 2. Y dice la Biblia que no se habían bautizado. Entonces Cornelio no era ni creyente, no tenía el Espíritu Santo, no se había bautizado, pero este hombre era, ¿cómo? Piadoso, temeroso de Dios, hacía limosna y oraba siempre. Qué pena y qué vergüenza para muchos cristianos. Porque el Espíritu Santo mora en nosotros y nos habilita a vivir en santidad, a ser piadosos, y tenemos el privilegio de acudir al trono de la gracia. ¿Cuándo? Siempre. ¿Usted le ha marcado a alguien y no le contesta? Y a veces le marco a alguien, no voy a decir su nombre, no es de aquí. Ya le voy a decir a mi papá, a veces le marco a él y nada más suena y suena y suena. Oh, yo no soy importante para ti, papá, le digo, bromeando. Después me devuelve la llamada. Estaba ocupado, eso, aquello. Ok. Pero Dios nunca hace eso. Dios siempre está disponible. Alguien decía en antiguo, el teléfono de Dios nunca estaba ocupado. ¿Te acuerdas cuando el teléfono estaba ocupado y usted marcaba? ¿Qué ruido hacía? Cómo nos tortura ese ruido, ¿verdad? Algunos muchachos no saben qué es eso, porque hoy si está ocupado, aún lo puede contestar. Dice: espérate, me están llamando, y cuelga y contesta el otro, o los 1 o 2, aquí estamos los 3. O va al buzón de voz, pero nunca ese ruido horrible. Está ocupado. Y vuelve a marcar y ocupado, vuelve a marcar y ocupado. Me ha tocado a mí que estoy en un aprieto, tengo que hablar con mi pastor, y le marco, y está en una junta, está dando clases, y no me puede contestar. Humanamente entendemos, así es la vida, pero Dios nunca está ocupado. El problema es que usted está muy ocupado para Dios. ¿No tenéis por qué? No pedís. No tiene paz, ni gozo, ni alegría, porque no lleva sus peticiones a Dios, y estés afanoso, lleno de tristeza y preocupación por mañana, porque no lleva sus cargas en oración a Dios. Pero aquí hay un hombre incrédulo que oraba siempre. ¿Podrán decir eso de usted? Es un hombre que siempre ora, un hombre de oración, una mujer de oración, es temeroso de Dios, en el trabajo se presenta siempre a tiempo, siempre tiene una buena actitud, siempre responde con respeto, es temeroso, es piadoso, un carácter cristiano, y también es generoso. ¿Podrán decir eso de usted? Por eso vemos a este hombre que, a pesar de tener tanta moralidad, ser religioso, ser un hombre de oración, no era salvo, nada de eso salva. Hay gente que se convierte a una religión y cambia, deja de vivir en pecado, anda en santidad lo que ellos pueden, porque este pasaje nos dice que sí se puede, era piadoso y no era creyente. Qué triste es que ellos, sin tener a Cristo, viven mejor hasta que muchos cristianos. Sin embargo, en Cornelio vemos un ejemplo de que una persona buena puede estar perdida. Alguien dijo que el infierno está lleno de gente religiosa que intentó hacer el bien. ¿Por qué? Porque muchos, cegados por el diablo, piensan que van a alcanzar el cielo por portarse bien. Pero uno no tiene que guardar ninguna ley, solamente tiene que creer en Jesucristo. Vaya a Hechos 10:25. Note que él hacía todo lo que un cristiano debería hacer, pero no era salvo. Porque la salvación no se encuentra en piedad, sinceridad, obras, oración, tener una visión, no está tampoco en los hombres. En Hechos 10:25 dice: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, ¿qué le hizo? Adoró.
El 26 dice, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Note que entonces la salvación tampoco está en que un hombre se la pueda dar. Nadie puede declararlo usted salvo, solamente Jesús, solamente en su palabra. Dice la Biblia que somos más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad. Dice ahí, aparece voluntad de hombre. Pero ese hombre no es usted. Es que otro hombre le diga a usted, usted es hijo de Dios o no es hijo de Dios. Porque la voluntad de Dios es que creamos en Jesucristo para ser hijos de Dios. Es la voluntad de Dios que cuando usted recibe al Señor se convierte en hijo de Dios. Y ningún hombre puede decirle a usted, usted es salvo. Nunca crea que cuando salimos a evangelizar le diga a la gente, tú eres salvo. Yo siempre pongo, si creíste de corazón, eres salvo. ¿Por qué? Porque yo no sé si creyó de corazón. No quiero que la gente se vaya pensando que porque yo dije que es salva, es salva. Mi mamá cuando era una dama de 20 y tantos años, una señora llegó y le dijo, Angélica, ¿quieres ir al cielo? Dijo, sí, repite esta oración. Repitió la oración y dijo, eres salva, Angélica. Bendiciones. Y se fue. Y mi mamá se quedó, ¿a poco soy salva? Nada más por repetir una oración. La oración no salva, ¿verdad? ¿O sí? ¿Quién salva? Es creer en Jesucristo. Y de la abundancia del corazón, habla la boca cuando confesamos e invocamos, pero todo empieza con creer en el corazón. Un hombre no puede declararle a usted salvo. ¿Puede un hombre declararle a usted perdido? Ya perdiste la salvación, Oscar. Porque me cayó oro una persona. Salió de la cobertura de mi iglesia. No. Solo Cristo, creyendo en Él y recibiendo por fe, puede una persona ser salva, mire, para la eternidad. Ahora aquí voy a contestar una pregunta, porque estamos diciendo que Cornelio buscó a Dios. Él estaba buscando a Dios. Pero contradice esto Romanos 3:11, que dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Era Cornelio salvo? ¿Estaba buscando a Dios? Parece una aparente contradicción. Hay mucha gente en la Biblia que no era creyente, que estaba buscando a Dios. Zaqueo estaba buscando a Dios. ¿Era creyente Zaqueo? Pero van a decir es que Dios ya lo regeneró y lo estaba atrayendo con su luz aquí y ya lo salvó. Yo siempre le he preguntado a una persona, si yo me regenero hoy, me regenera Dios hoy, pongamos a las 3 de la tarde, y tengo que escuchar el Evangelio a las 6 de la tarde, pero en medio algo me pasa. ¿Qué sucede conmigo? No sé, nunca lo había pensado. Es que hay cosas ahí, unos inventos que no cuadran. Es tan sencillo, ¿no? Simplemente la Biblia enseña que cuando una persona cree, en ese momento es regenerada. Pero voy a explicar que no hay contradicción en la Biblia. Romanos 3 declara que debido a la condición pecaminosa, el hombre no tiende a buscar a Dios por sí mismo. Dios nos busca a nosotros. Por eso Él vino, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aquí Cornelio ya había escuchado de Jehová, pero no conocía a Jesucristo. Quiero que vea algunos pasajes, que es cuando Dios da luz, el hombre responde y Dios da más luz. Juan 1:9 dice así, aquella luz verdadera que alumbra a los escogidos venía a este mundo. ¿Qué dice ahí? ¿A qué dice ahí? A todo hombre. El problema es que todo a veces no es todo. Solamente ciertas personas saben quién es todo. Dice la Biblia que Cristo en Romanos 5, por ejemplo, nos dice claramente, y por todos murió, para que por la muerte de uno todos puedan ser justificados. Y en este mismo pasaje nos dice que por un hombre todos fueron culpables. A veces la gente le gusta escoger quién es todos. Pero mire, Cristo da suficiente luz espiritual a todo ser humano. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Si la persona responde, Dios le da más luz hasta llevarlo al Evangelio. Cornelio recibió luz inicial de Dios, conciencia moral, temor reverente, deseo de orar y hacer el bien. Esta luz no le salvó, ¿verdad que no? Pero le llevó a buscar más. Y cuando respondió a esta luz que ya tenía, Dios le dio más revelación, enviando después a Pedro para que escuche el Evangelio completo. Porque él no era salvo, le voy a repetir, Cornelio es el mejor ejemplo, una persona que hacía el bien, buscaba a Dios, pero no era salva. Cornelio es evidencia de esa luz universal que Cristo da a todo hombre. Note Juan 17:17, aquí nos dice que Dios revela doctrina al que quiere obedecer. Aquí viene una clave, es obedecer. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de quién.
es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. O sea que Dios revela la verdad a quien está dispuesta aún hasta obedecerla. Y esto no estamos hablando de una obediencia para ser salvo, sino que muestra ahí una comprensión espiritual. Esto no es una cuestión de predestinación. ¿Cornelio obedecía a Dios? ¿Estaba obedeciendo a Dios Cornelio o no? Era piadoso. ¿Qué significa eso? ¿Obedecía a Dios o no obedecía a Dios? Pongan atención, hermanos. Ahora mire, Cornelio quería hacer la voluntad de Dios. Y por eso Dios le aclaró la doctrina enviándole a un predicador con la predicación apostólica. Ahora, Dios promete ser hallado a quien le buscan de corazón. Jeremías 29:13 dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis. ¿De qué dice ahí? De todo vuestro corazón. Mire cómo Dios promete que todo aquel que lo busca sinceramente, ¿qué va a hacer? Lo va a encontrar. Afirmando que el hombre puede responder y que Dios recompensa esa búsqueda con revelación de salvación. Cornelio buscó a Dios de corazón mediante oración y devoción sincera, y Dios cumplió su promesa. Le respondió, lo guió, le envió un mensajero, le dio el evangelio y finalmente lo salvó. Este caso muestra que Dios no ignora al que le busca sinceramente. Aún antes de ser salvo, y conforma que la búsqueda humana, iniciativa divina se encuentran. Cornelio buscó y Dios le guió al evangelio. No es regenerado para creer, es iluminado para escuchar y después creer. Note Romanos en su Biblia, vaya a Romanos capítulo 2. Quiero que vea algunos pasajes que indican que cada persona tiene suficiente luz. Cada ser humano tiene luz en la conciencia del hombre. Esa luz es la revelación que Dios está dando. Romanos 2:14, ¿están conmigo ahí? Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por qué dice ahí. Me encanta esa frase, hacen por naturaleza. Se habla mucho que el hombre es pecador por naturaleza. Pero este pasaje nos dice que el hombre hace lo que está en la ley por naturaleza. Lo que está en la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Mostrando la obra de la ley escrita ¿en dónde? En sus corazones. Note, dando testimonio su conciencia. Acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Antes de ser salvo, el hombre tiene conciencia moral, reconoce lo que es el bien y el mal, siente convicción. Y Cornelio respondió a esa luz interna. Vaya a Romanos capítulo 1, 19 y 20, vamos a ver la luz en la creación. Romanos 1, 19 dice, porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde, ¿qué dice ahí? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Cornelio respondió a esta luz externa. Hay una luz interna, la conciencia, donde Dios pone su ley escrita en nuestros corazones, pero hay una luz externa, y esta es la creación. Este pasaje dice que Él hizo conocerse a todos. Cada persona sabe que existe Dios. No hay tal cosa como un ateo. Hay que decir, yo soy un ateo, yo no creo en Dios. No existe. Todos creen que hay un ser más allá. Aún Richard Dawkins les enseñó a los jóvenes en nuestra iglesia en inglés que él confesó que sí existe un diseñador o la posibilidad de un diseñador. Le decía el que le entrevistaba, ¿y quién será ese diseñador? ¿Quién es esa persona? Y dijo, la verdad no sé, quizás son extraterrestres. Digo, siempre me ha fascinado que profesando ser sabios, se hacen las ¿qué tonterías dicen a veces? Por pasarse de sabios y de conocedores. Yo siempre he dicho, es increíble que ellos creen que E.T. los hizo a ellos. Note también en Romanos 12, versículo 4, la bondad de Dios guía al arrepentimiento. Dios es bueno y Él es bueno aún a la gente incrédula para guiarles al arrepentimiento. Dice Romanos 2:4, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía ¿a qué? Al arrepentimiento. Es la bondad de Dios, no la regeneración previa, la que atrae al pecador. Y Dios responde al que le busca. Aún Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Pero es impresionante que los que proponen una regeneración previa creen que el hombre puede hacer todo, puede hasta buscar todo menos a Dios y puede creer todo menos el evangelio.
Siempre me ha fascinado que cuando se aferra a una doctrina, un sistema, una teología sistemática, tienen que entonces torcer todo lo demás. Y a veces son proponentes de ser expositores de la Biblia, tal en su contexto, pero cuando se trata de esto, son los que la tuercen peor y más que aquellos que son sectarios. Es impresionante. Jeremías 29:13 dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Vaya a Hechos 11:14. Quiero que vea ahí en su Biblia cómo Cornelio buscó a Dios con sinceridad. Y Dios respondió guiándole hacia palabras por las cuales él será salvo. Hechos 11:14, ¿están conmigo? Él te hablará palabras por las cuales serás salvo, tú y tu casa. Dios no ignora la búsqueda genuina, le dirige hacia el Evangelio. Note el capítulo 8, versículo 29. Esta verdad se confirma también en la vida de el eunuco etíope. Hechos 8:29, ¿están conmigo ahí? Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Note aquí, el etíope está buscando entender las Escrituras, pero necesitaba que alguien le enseñase. En versículo 31 dice, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Cuando el hombre busca a Dios, Dios mueve circunstancias, lugares y mensajeros para darle claridad doctrinal y conducirlo a Cristo. Hermano Oscar, ¿puede venir aquí, por favor? Hermano Rafael, le toca a usted pasar, camine por aquel lado, mira, allá, aquel lado. El hermano Rafael es el perdido. Él no tiene a Cristo en su corazón, pero él tiene un sincero deseo de conocer a Dios. Y la Biblia lo dice, hay gente que busca a Dios. Siempre van a sacar, pero no hay quien busque a Dios. Vea todo el contexto de ese capítulo, en el capítulo 3. Él representa como Cornelio. Él es religioso. Tú eras religioso, ¿correcto? Sí, sí. Ibas a una iglesia evangélica, me decías. Sí. Y tú buscabas a Dios sinceramente. Sí. ¿Habías sido, entre comillas, sido salvo y luego la perdiste? Sí. ¿Cuántas veces? Sí, no. ¿Tú batallabas con eso? ¿Cómo voy a ser salvo? Claro que sí. Entonces, pero él buscaba a Dios sinceramente. Y él quería. ¿Tú querías ser salvo? Sí, yo quería. Pero no sabías cómo. No. Pero ¿cómo te decían que iba a ser salvo ahí? Sentirlo. Tienes que sentirlo. Sí, el Espíritu Santo, tú lo sientes. Wow, ¿y nunca lo sentiste? No. No. Entonces, pero él tiene el deseo, y aquí está un ganador de almas, él ya cree en Jesucristo, él es uno que evangeliza, y Dios le impresiona a él a llevar el evangelio. Y Dios va a mover circunstancias para que estos dos se encuentren. Esto es más bíblico que decir que Dios ha escogido de antemano de la fundación del mundo, donde Él arbitrariamente selecciona sin la voluntad secreta de Dios. Todo es absurdo, nada de eso en las Escrituras. Aquí vemos cómo Dios movió a Felipe, le dijo, ve, párate y vete a aquella calle, y se encuentra un carro pasando por ahí. Entonces, de alguna forma, ellos se van a encontrar. Él se mueve a California, porque lo trajo el trabajo para acá, y él está viviendo aquí, trabajando. Y este varón Dios puso en su corazón, ¿desde qué año para evangelizar? Desde el 2018-19, está evangelizando. Y un día, como él es encargado de su grupo, Dios le pone en su corazón tocar la puerta en mini. Y él va, toca la puerta, y ahí aparece el hombre que estaba buscando a Dios. ¿Le predica el evangelio? ¿Predica el evangelio? Aquí estamos. Y luego recibe a Cristo. Muy bien. Okay, entonces, ¿sí vieron cómo era? ¿Por qué lo hago así? Porque algunos se me están durmiendo y también porque hay más jovencitos y niños aquí. Dios va a mover las circunstancias. Mire, mis papás decían que ellos buscaban a Dios y Dios los tuvo que traer a Estados Unidos para escuchar el evangelio. Fueron salvos en Los Ángeles. O sea, esto es lo bíblico en la Biblia. Dios está moviendo a Pedro a que venga a hablar con Cornelio. Gracias, tomen asiento, varones. Porque el pasaje dice, ¿cómo voy a saber si no hay quien me enseñe? Él quería aprender. Lo vemos en Zaqueo. Él buscó ver a Jesús y Jesús lo llamó por nombre. Nicodemo, él buscaba respuestas y venía de noche a buscar a Jesús y Dios le dio la respuesta. Y sabemos que Nicodemo era creyente. Él envolvió el cuerpo de Jesucristo. Él estaba ahí en esa noche cuando Jesús murió y él preparó su cuerpo para la tumba y él buscaba a Jesús. Dios recompensa la búsqueda sincera con dirección, revelación, verdad y finalmente salvación. Dios guía al que busca y envía al que predica. ¿Escuchó eso? Dios guía al que busca y envía al que predica.
Cornelio buscó y Dios envió un predicador. La salvación requiere oír palabras. En Hechos 11:14 dice, Él te hablará palabras. ¿Cómo irán si no hay quien? Si no oyen, no pueden ser salvos. Por eso es imposible que diga, fue regenerado y después oyó. No, cuando crees, es regenerado en ese momento. No dice por regeneración, sino debes oír. ¿Están conmigo, hermanos? Letra D, escribo ahí, la gracia de Dios hacia Cornelio. La gracia de Dios hacia Cornelio. Hechos 10, del 3 al 4, dice, vio claramente en una visión cómo a la hora del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él mirándole fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué es? ¿Cómo le llamó? Señor. ¿Qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Un Dios santo nunca va a pasar por alto el pecado, aún en personas piadosas y sinceras. Sin embargo, la Escritura afirma que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación ¿a quién? A todos los hombres. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Hay otros pasajes, dice la Biblia que Cristo gustó la muerte por todos los hombres. Él es el Salvador del mundo, mayormente de los que creen. Él es la propiciación de nuestros pecados y mayormente de nosotros, de nuestros pecados, los creyentes. Muchos pasajes que distinguen que Él es el Salvador del mundo, Él es la propiciación de pecados de todos. Este pasaje indica que la gracia de Dios se manifiesta a todos los hombres, toditos. Por lo tanto, es evidente que aquellos que buscan genuinamente al Señor van a recibir oportunidad de recibirle. Ahora quizás hay aquellos que ni andaban buscando a Dios. Alguien dijo, yo sé que soy salvo porque yo no estaba buscando a Dios. ¿De dónde salió eso? Eso no es teología, eso no es Biblia, hermano. Hay gente que no está buscando a Dios. O sea, no tenían deseos de buscar a Dios, pero Dios envió un predicador y lo habló de él, se lo confrontó con su pecado y ahí es donde Dios lo buscó. Ese fue el caso de muchas personas. Hay quienes en su apuro, su tristeza, su depresión, miraron hacia arriba y decían, Señor, ayúdame. Quizás algunos por sus problemas familiares empezaron a buscar a Dios. Pero hay quienes estaban en su pecado, hay quienes estaban rumbo al infierno, no les importaban las cosas de Dios. Pero alguien plantó una semilla del evangelio, confrontándoles con el infierno. Por eso siempre que evangelizamos, siempre hablamos del infierno. Hay gente que dice, no, tiene que ser nuestro mensaje centrado en Cristo. Sí está centrado en Cristo, que Cristo salva del infierno. Pero si la persona no siente una convicción, recuerde, el Espíritu Santo vino para convencer al mundo de pecado. Porque el pecado, ¿qué hace? Se va al infierno. El evangelio es que Cristo pagó por nuestros pecados y la paga del pecado es muerte, porque el pecado significa transgresión de la ley. Quiebran un punto, se hace culpable de toda la ley. Por eso es importante dejarle saber cuál es la consecuencia. Y aquella persona que no le importaba, ahora ya la está pensando. Se está despertando una conciencia en ellos. Y esa gracia después es derramada en ellos cuando creen en Jesucristo. No importa cuál sea su pasado, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Cornelio tuvo una visión angelical a la hora 9. Esto corresponde aproximadamente a las 3 de la tarde, es el reloj del judío. ¿Por qué indica esto? Todo lo que está en la Biblia está ahí específico, no hay nada por accidente. Esto muestra que no estaba dormido, no era como a las 3 de la mañana. Algunos, yo desperté, estaba dormido usted. Muestra que no era una visión, estaba él totalmente consciente. Esto también indica que ya tenía hábitos devocionales regulares. Eso indica también que el ángel le está respondiendo y le va a guiar a una revelación del evangelio. Con esa presencia de ese ángel confirma eso. El ángel confirma que le está guiando a algo verdadero. Así que Dios está moviendo ese momento exacto a este hombre que está orando. Mire Hechos 10:31. Dios obviamente escuchó su oración, aunque no nos indica cuál es la oración. En Hechos 10:31 dice, y dijo Cornelio, ¿qué dice ahí? Tu oración ha sido oída. Entonces él estaba pidiendo algo. ¿Qué significa que fue oída su oración? Que Dios la contestó. Es muy probable entonces que Cornelio oró para conocer verdaderamente a Dios. Y Dios respondió enviándole el evangelio. Era una pregunta, ¿responde Dios la oración del perdido? ¿Qué hacemos con pasajes? Por ejemplo, con Proverbios 15:8 dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Proverbios 15:29 dice, Jehová está lejos ¿de quién? De los impíos, pero él oye la oración ¿de quién? De los justos. Hay pasajes que claramente enseñan que el impío, el incrédulo, el que no tiene al Señor, él no puede llevar ni sacrificio ni ofrenda, no puede ni orar, Dios no las oye.
Sin embargo, este pasaje muestra que el Señor respondió la oración. Pero yo pienso que esta es la única oración que Dios puede contestar. Dios no acepta la oración del impío como adoración. Sin embargo, en su gracia puede responder al que busca sinceramente, le da más luz. Y le envió un predicador y leyó este pasaje, dice que le contestó la oración. Otra pregunta es, ¿qué acerca de aquellos que nunca han escuchado el Evangelio? Hay gente que murió en nuestros países. Usted puede ir y ver las pirámides y cómo adoraban a sus dioses. Y nos explican que había una sociedad rica en cultura, mucha gente. Y hasta apenas se están descubriendo. Allá en Oaxaca descubrieron Monte Albán. Estaba bajo tierra. Y poco a poco empezaron a cavar y se dieron cuenta, aquí son pirámides. Es un lugar impresionante. Esta gente nunca escuchó el Evangelio. ¿Qué de ellos? La respuesta es, mire, primero están perdidos, igual como todo pecador. En segundo lugar, son amados. Juan 3:16 dice que Dios amó todo el mundo y Dios retarda su regreso, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sin embargo, el juicio de Dios siempre es justo. Cuando ellos estén en la presencia de Dios, vamos a asumir que hay un tribuno y Dios va a traerlos a quienes van a acusar. Primero que les va a acusar va a ser la creación. La creación va a ser el primero que va a acusar al incrédulo. Dios les dio la creación a ellos, pero ellos rehusaron creer en el Dios verdadero. Después va a venir su conciencia. Y su conciencia les va a acusar en ese día. Y ese día ellos van a reconocer que esa conciencia viene acompañada por otro acusado, que es la ley que Dios puso en su corazón. Por lo cual no tendrán excusa. Por eso dice la Biblia que están sin excusa. Nadie podrá decir en ese día que no merecen el juicio de Dios. Y Dios va a decir, les di suficiente luz, pero no la quisieron. ¿Usted cree por qué llegaron a gente a los lugares más remotos de África? Porque había gente creyente y Dios envió a misioneros famosos como Livingstone, otros a China, otros a la India, otros a Burma, lugares donde los impíos no conocían nada de Dios, pero siempre había uno. Y Dios moverá mar y montañas y va a financiar a un misionero para invertir miles y miles de dólares en una sola alma. Pero es lo que sucede con una persona que no cree. Los perdidos serán juzgados según la cantidad de luz que han recibido. Marcos 12:40 dice que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán, ¿qué dice ahí? Mayor condenación. O sea, mayor condenación es un juicio, un castigo más severo. Dios responde a aquellos que le buscan genuinamente. Lo vemos en Cornelio. Recuerde, hay grados de castigos. Voy a leer otro pasaje en Mateo 11:24. Dice, por tanto os digo que en aquel día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. La tierra de Sodoma era compuesta por aquellos hombres perversos y malvados. Y dice Dios que para los que Capernaum van a sufrir peor, va a ser más severo su castigo que ellos. La diferencia es porque aquí está Jesús delante de ellos y no lo recibieron. Por eso Romanos 10, del 13 al 15 nos dice que es un imperativo urgente. Conocemos este pasaje muy bien. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Para ser salvo tiene que invocar. ¿Pero qué es invocar? Va de la mano con el 14. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? Para invocar debe creer en Jesús. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Para ser salvo tiene que oír. Pero si no hay quien le hable, ¿cómo va a creer? Eso implica responsabilidad para el creyente. Eso implica que debemos hacer algo para poder guiar a otra persona al Señor. Letra E y último, la esperanza de Cornelio. Hechos 10 del 5 al 6 dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Aunque Cornelio ha experimentado una visión real de un ángel real de Dios, ¿usted vio que el ángel no le predicó? El ángel no pudo evangelizar a Cornelio, porque los ángeles no predican, no tienen el permiso de predicar el evangelio. Hechos 10:5 dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón. La salvación llega después mediante
mediante el Evangelio predicado por siervos de Dios, no por visiones. 1 Pedro 1:12 dice: a estos se les reveló no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por las que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar ¿quién? Los ángeles. Está hablando de este contexto que hay predicadores que Dios les dio revelación y el mensaje para predicarlo, pero dice esos ángeles anhelan mirarlas, es curioso hacia ellos. Aunque un ángel se le apareció, necesita un ser humano que le predique. ¿Cómo irán sin haber quién les predique? El hombre necesita un predicador. Hechos 16 dice: este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Note, él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Sí están conmigo o no están conmigo, hermanos? Hechos 10:31, él dijo: ¿y cómo podré si no alguien me enseñare? ¿No me qué? ¿Alguno no me qué? No me enseñare. Necesita que se le enseñe. Él te dirá lo que debes hacer, básicamente. Dios salva al que oye, entiende y cree el Evangelio. Y lo regenera en ese momento. Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo ¿qué? Número 1, oyendo la palabra de verdad. ¿Cuál es esa cosa? El Evangelio de vuestra salvación. Primero, oyó. Y habiendo creído, ese es número 2. Fuiste regeneración, ¿sí yo? Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No es regeneración, después oír y creer. Es oír, creer, regeneración. Así le pasó a Cornelio. Hechos 17-8, entonces Cornelio responde enviando criados para traer a Pedro. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Cornelio responde inmediatamente a la revelación que él recibió. Ve a Jope. Hay un hombre, se llama Simón, es un curtidor. Tiene su casa junto al mar. Son las instrucciones que se le dio. Es como cuando vas a México, te dicen en la esquina del mirador, ahí está la tienda al lado de su casa. Una vez fui a Rosarito y me decían, fuimos a visitar la iglesia, ¿te acuerdas, hermano? O yo fui solo. Y no encontraba, me decían, es que es un edificio rojo y ahí te metes. Y después te metes a una calle sin domicilio. Yo, ¿cómo será esto? Y anduve busque y me quedé en un Oxxo. Y me llamaron, me dijeron, ¿dónde está? Estoy en un Oxxo, vengan por mí. Me dijo, hay como 1000 Oxxos aquí. Oxxo es una tienda como un 7-Eleven aquí. Estaba perdido. Entonces ahora ellos tienen unas instrucciones, no son muy específicas, que digamos, no es como domicilios. Pero él no discutió, no se retrasó, no cuestionó, él obedece y demuestra un corazón dispuesto, quiere escuchar esas palabras por las cuales él va a ser salvo. Note que no está pidiendo ya más luz, ya tiene suficiente, ahora responde a la luz que tiene. Y Dios le va a traer la última luz que él necesita, que es el Evangelio. Este deseo demuestra 3 cosas: deseo sincero de conocer a Dios, confianza en la instrucción divina, una urgencia espiritual. Eso nos recuerda, si usted no es salvo, debe ser salvo hoy. Si usted no está seguro que va a ir al cielo cuando usted muera, usted debe ser salvo hoy, porque usted no sabe si va a vivir un día más, una semana más, un año más. Hay gente que me dice, me espero después. Yo le digo, ¿tú cerrarías tus ojos y cruzarías la calle con los ojos cerrados? No. Entonces, ¿cómo te arriesgas tu vida eterna a pasar días, semanas sin recibir a Cristo? Hoy es el día de su salvación. Cornelio modela esa respuesta correcta. Alguien que está bajo convicción, Dios le da luz, el hombre responde y Dios envía más luz. Y su obediencia no lo salvó, simplemente lo condujo al mensaje. Cornelio respondió y ahora estamos enviando a traer a Pedro. Y mientras esto sucede, Dios está obrando en Pedro. Y la próxima semana veremos la visión de Pedro, porque Pedro tampoco va a querer ir. Es lo que pasa con los ganadores de almas, no queremos ir.
Hay gente que tiene necesidad, pero no queremos ir. Hechos capítulo 10, primera parte. Fue tremendo el mensaje, amén, hermanos. Buena enseñanza, aprendimos bastante. Le esperamos entonces la próxima vez para continuar la enseñanza. Oremos. Padre Santo, damos gracias por lo bueno que eres. Gracias, Señor, por la enseñanza del libro de Hechos, que siempre nos muestra la importancia de evangelizar, el fuego, Señor, que debe ver nuestros corazones. Y sabemos, Padre, que hay muchos Cornelios, gente que está buscando de corazón. Yo ruego, Padre, que tú puedas, Señor, traer más convicción a este mundo de Santana, que esa luz pueda alumbrar en sus corazones. Yo doy gracias por tu gracia, Señor, pero necesitamos una obra especial, Señor, algo que nosotros no podemos hacer. Nuestra oración y nuestro anhelo para Santa Ana y Orange County y todo el mundo es la salvación. Yo ruego, Padre, que muevas lo necesario, prepara unas citas divinas para que mucha gente pueda venir al pleno conocimiento de la verdad. Te pido por aquellos que no te están buscando, Señor, que el juicio pueda despertar en ellos la realidad de ser salvo. Y si una persona está escuchando este mensaje y no te ha recibido, no han confiado en Jesús, no han puesto su plena confianza solo en Jesús y nada más, Señor, obra en sus corazones. Nuestro anhelo es que ellos sean salvos y no se pierdan en la condenación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Esperamos que la predicación haya sido bendición para su vida. Y si es así, comparta este mensaje con otra persona. Si es su primera vez, queremos darle gracias por honrarnos con su presencia y por ser nuestros invitados. Como iglesia queremos proveerle oportunidades para crecer. En los siguientes momentos estaremos anunciando los próximos eventos. Le invitamos a que planee su calendario con nosotros. Así que sea partícipe del horario de nuestra iglesia. Fortalezca su fe por medio de la predicación y la enseñanza los domingos a las 10 de la mañana. Crezca en el conocimiento de la palabra de Dios y aprenda cómo aplicarla a su vida diaria los domingos a las 6 de la tarde. Acompáñenos los miércoles a las 7 para nuestro estudio bíblico, donde estamos estudiando la Biblia versículo por versículo del libro de Hechos. Para ponerse al día con nuestro estudio, vaya a nuestro canal de YouTube y vea los sermones anteriores. Jóvenes, acompañen los viernes a las 7 de la tarde para nuestro servicio juvenil. Para más información sobre nuestra iglesia y los eventos del año, visítenos en la web en santaanabaptist.org y planee su calendario con nosotros. O descargue nuestro boletín digital con nuestro código QR. También visítenos en YouTube, Facebook para ver los mensajes de nuestra iglesia o escúchenos en Spotify. Todos los mensajes son grabados y subidos a nuestro canal, Iglesia Bautista de Santa Ana. Si se perdió un servicio, no se pierda el mensaje. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y si es su primera vez, le queremos decir que no queremos algo de parte de usted, sino más bien queremos algo para usted. Que su vida sea bendecida por medio de Cristo y su palabra. Dios les bendiga y tengan un buen día en la Iglesia Bautista de Santa Ana.